tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país en que se encuentren y el horario en donde estén. Hoy tenemos nuevamente a Hernán Riciopo con nosotros, historiador de Argentina. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Le mando un bien. saludo a todos los que nos están viendo, en el país que sea, en el continente que sea. Ahí estamos. Donde estén, yo sé que esta charla que vamos a tener, lo que vamos a conversar hoy, les va a encantar y bueno, y esperamos que nos puedan enviar mensajito y nos digan qué les pareció y demás. Y lo voy a dejar a Hernán que nos cuente un poco de qué vamos a hablar, Hernán. Bueno, este tema ya lo habíamos sugerido en nuestra charla anterior. Vos me dijiste que era un tema que te apasionaba bastante y que te gustaba, entonces hoy lo vamos a tomar como nuestro tema principal. Y más que nada es hacer un recorrido general por unas cuantas reinas, unas cuantas mujeres que han tenido bastante poder a lo largo de distintas etapas de la historia, ¿no? Vamos a ir recorriendo. Eh, yo encontré que había más que nada las más famosas o las más conocidas son egipcias y europeas, pero también vamos a ver que hay algunas por ahí en otros continentes que también fueron bastante importantes, pensando siempre que son mujeres en un mundo dominado y manejado por varones, ¿sí? Entonces es Ah, bien. como que también son como las excepciones a la regla, y por eso también como que tienen algunos condimentos más picantes que lo que son las historias comunes y silvestres de algunos reyes, ¿no? Claro, eso es lo que enriqueció un poco la historia, ¿no? El hecho de tener que gobernar o ser partícipe y tener algo de poder o el poder absoluto en un mundo de hombres, ¿no? Dirigido por hombres, rodeadas de asesores hombres, porque Ah, generalmente la asesoraban los hombres en el caso de que le tocara gobernar a una reina. Bueno, dale, si querés vamos a empezar con la primera, a ver qué nos sugerís. dale. O sea, si bien, bueno, obviamente las primeras reinas que tenemos registradas en la historia suelen ser las reinas egipcias. Ha habido unas cuantas, y uno cuando va recorriendo las distintas dinastías egipcias, desde la fundación, desde la centralización del reino egipcio, cuando se unificaron el Bajo y el Alto Egipto, allá por el 3000 a.C., hasta el final de ese Egipto faraónico, que se da en la época romana, vemos que hay unas cuantas reinas, pero hay dos o tres que han sido las más conocidas o las más famosas por distintas razones. La primera, la que vamos a conversar, es Hatshepsut. Hatshepsut fue quizá la que tuvo el reinado más largo de la historia egipcia, faraónica, y que ha sido como más recordada. Y algo que es interesante es que cuando terminó ese gobierno de Hatshepsut, los propios egipcios intentaron borrarla de las inscripciones, ¿no? de todo lo que pudiera llegar a ser recordar a ese personaje, con lo cual hay como un añadido, no es alguien que se recordó pese a haber intentado borrarla de la historia. Ubiquémonos en el tiempo, ¿sí? Porque a veces cuando ¿Mm? hablamos de Egipto es una historia muy larga, la del Egipto faraónico, y uno se queda con tres o cuatro ideas y son de épocas distintas. El Egipto que suele más conocerse, que es el Egipto de los faraones, ¿no? Está dividido en varios imperios, ¿no? Y algunos periodos intermedios, y la etapa que más se conoce es la de las pirámides, ¿no? Cuando se construyeron las pirámides Ujú. ahí. Eso es el imperio o el reino antiguo, ¿sí? 2400-2500 antes de Cristo. El reinado de Hatshepsut se da en el siglo XV antes de Cristo, ¿sí? Que es más o menos la época de la dinastía 18. Y ahí hay algunos faraones que son bastante conocidos, ¿sí? Tutmosis, Tutankamón más adelante, ¿sí? Pero Hatshepsut va a ser una reina que justamente se va a abrir camino en ese mundo de hombres. Tengamos en cuenta que los egipcios, eh, o sea, si bien no lo utilizaron siempre, tuvieron una costumbre que era la de buscar para los faraones una mujer dentro
de los parientes más cercanos, ¿sí? Porque se planteaba que al nacer el hijo era un hijo entre el dios Amón y una mujer, entonces esa mujer tenía que ser de casa real. Y eso, que llegó a concretarse varias veces como casamientos entre hermanos, cuando llegan los Ptolomeos, que es la dinastía que llega después de que Alejandro Magno conquista Egipto, se institucionaliza. Y todo el tiempo hay faraones que se casan con sus hermanas, y es como que hay corregentes. Vamos a aclarar antes que nada dos conceptos que nos van a servir mucho para hablar de las reinas. ¿Sí? Cuando hablamos de reina, uno puede tener varios tipos de reinas. Uno es una reina que gobierna ella sola, ¿sí? Una reina titular. Vamos a ver varias en este programa. Después tenemos las que son reinas consortes. La reina consorte es simplemente la mujer de un rey o de un faraón o de un emperador, que eso todo el tiempo hay, pero tranquilamente pueden cumplir un papel que no tiene ninguna importancia más que ser la mujer del rey. Y después tenemos también lo que se conoce como reinas regentes, que son aquellas que se hacen cargo, por ejemplo, cuando hay un rey o un faraón que es menor de edad, que todavía no tiene todas las facultades para ser considerado un gobernante, entonces como que son de alguna manera suplentes hasta que se designa algún tipo de faraón o el faraón crece. Incluso, en el caso de Egipto, aparece la reina corregente, o sea, es como que al mismo tiempo que está el faraón varón, aparece una reina, digamos, que está co-gobernando, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, eso se va a dar bastante en la época de los Ptolomeos, y de hecho Cleopatra va a ser uno de los ejemplos de estas reinas corregentes, ¿sí? O sea, siempre estuvo... O sea, otra de las características que vamos a ver de varias de estas reinas es que, si bien no son reinas titulares, sin embargo, tenían un poder lo suficientemente grande como para ser consideradas la que manejaba el país. Pero como el sistema patriarcal se lo impedía, siempre estaban bajo la figura de ser regentes de otros emperadores, pero quizás era un emperador que ni pinchaba ni cortaba, o sea, no tenía ningún tipo de influencia, sí, y sin embargo era el emperador nominal. Exacto, vamos a ver que muchas de ellas eran las que llevaban de hecho hasta ayudaban a la economía, estaban interesadas en el arte, en la educación del pueblo, en la alimentación del pueblo, tenían consideraciones que algunas otras tal vez no la tuvieron, pero ellas sí lo tenían, pero bueno, esto estaba como, ¿no? Visto que, bueno, estaba todo el mundo ahí, era todo como una corte que era la que llevaba todo, la que la aconsejaba, la que manejaba, ¿no? Y entonces a veces la figura de la mujer quedaba como en según de la reina, o como vos decís. Está bueno lo que hiciste, la explicación esta de las consortes, las regentes, porque a veces uno cuando lee la historia, lee eso, pero no te está explicando todo el tiempo que era una consorte o que es una regente, ¿no? Y está muy bueno para poder diferenciar por qué algunas actuaban y otras no actuaban, ¿no? No tenían mando. Porque de alguna manera, o sea, siempre hubo reinas en el sentido de que eran mujeres de los reyes, pero como que el papel que se le esperaba era muchas veces el de quizás ser la cara amable del reino, por ejemplo, recibir a los embajadores extranjeros o tener algún tipo de actividad que siempre fuera como la que complementaba y la que de alguna manera daba la mejor... Claro, era un área más diplomática para ella, ¿no? Y también pienso que, bueno, es un poco también lo que hoy no tenemos muchas reinas, pero sí tenemos esposas de presidentes, ¿no? Que también hacen de la figura amable, como vos decís, bien vista, tratan de estar siempre, viste, impecables. Y en esta época también se tenía en cuenta estas cosas, ¿no? El que la mujer tuviera una gracia, porque conquistaba al pueblo. El pueblo se enamoraba de las reinas también. Claro, porque no dejaba de ser una reina funcional al reinado del rey, que era el varón. Entonces era la que de alguna manera le acolchonaba el camino o la imagen al emperador o al rey. Entonces, cuando uno tiene una figura como Hatshepsut, que de pronto es una de las candidatas al trono, y esto se va a producir en varias de las reinas que vamos a ver, porque no tiene
hermanos que sean herederos directos. Entonces aparecía como una candidata al trono. ¿Y qué? En vez de quedarse en su lugarcito y decir, bueno, vamos a buscar algún varón para ser consorte, ella misma se proclama faraona. Le claro. dice, no, mira, yo soy faraona de las dos tierras, o sea, del Alto y del Bajo Egipto, y se coloca como descendiente directa de Amose, que era el fundador, digamos, del Imperio Nuevo, y diciendo, mira, o sea, yo no es que soy corregente, ni por ser la hermana de, ni nada No, por el no, no, yo estilo. soy la No, faraona. Sí. exactamente. Y empiezan a tomar en las imágenes y en todas las construcciones em, una simbología que es una simbología de varón. O sea, por ejemplo, los egipcios usaban ceremonialmente como unas barbas, ¿sí? Mm, Postizas. Ella se pone la barba postiza, se hace reflejar en las esculturas con una barba postiza. O sea, toma todos los atributos de un faraón varón y los asume ella misma. Entonces, es como que de alguna manera empieza a salirse del papel tradicional que le mm, imponía a las mujeres el Egipto faraónico. No obstante eso, como bien planteaste vos, se apoya en toda una corte que son varones, ¿sí? exacto. En este caso, utiliza dos personajes que son del clero de Amón, ¿sí? Que son Japosené y Senebnut, que son dos personajes muy poderosos que son los que le ayudan de alguna manera a dar esta especie de golpe de Estado y van a ser como sus consejeros durante largo tiempo. Y justo está gobernando en un periodo en donde Egipto es bastante próspero, o sea, de hecho es muy conocida, ella hace hacer una construcción en Deir el-Bahri, que es una de las de los templos más conocidos de Egipto, y es como que está presidiendo en un momento de prosperidad. Entonces tiene un reinado largo y es de alguna manera aceptada por un tiempo, porque ahí también aparece esta pelea entre distintos cleros, ¿no? Los que defendían a Amón, que van a ser los dominantes en esa época. Ya vamos a ver después con Nefertiti que aparece toda la pelea entre Amón y Atón, que son dos dioses, Sí. y cada uno tiene su propio clero y su gente que lo defiende, y entonces van a basarse en ese clero para sostenerse en el poder. Y Es- una cosa que me... Sí, No, decime. no, 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 sí, sí, te escucho. Una cosa que me resultó curiosa es que algunos historiadores plantean que ella lo que intentó fue, de alguna manera, darle a su hija, que se llamaba Neferu Ra, una especie de títulos parecidos a los que ella planteaba. O sea, muchos dicen, bueno, entonces lo que intentaba hacer era como empezar a construir una especie de línea femenina. O sea, Claro, era como de una un línea, linaje, de una dinastía, ¿no? De mujeres que siguieran, ¿no? Con claro, poder y no nadie se los sacara. Sí, sí, que sí. si bien es una especulación, hay ciertos hilos de los cuales tirar en donde se podía plantear que al tratar de darle a su hija los mismos atributos que ella planteaba, era como que podía llegar a estar en la cabeza de Hatshepsut esta idea de una construcción de una dinastía Ujú. femenina, ¿no? Eh, yo lo que te contaba era justamente esta pelea entre los cleros de Amón y de Atón, y por eso creo que podemos ya vincularlo con Nefertiti, que quizás es una de las faraonas más conocidas, pero no por lo que hizo, sino por lo que se encontró arqueológicamente. ¿Mm? Ujú. Es muy conocido de Nefertiti un busto eh, Sí, o sea, con una cara muy, muy bonita, ¿no? Muy llamativa, y que ha pasado como a la historia a partir de ese rostro y no del papel político que la propia Nefertiti termina asumiendo, exacto. ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Este, Ujú, Nefertiti es de la misma dinastía que Hatshepsut, que es de la dinastía 18, y, pero es de un siglo posterior, ¿sí? Es del siglo XIV, o sea, del 1300 a.C. Y ujú. la particularidad que tiene Nefertiti es que en este caso no se proclama faraona, o sea, no es que quiere gobernar en soledad, pero actúa como reina consorte, o sea, es la gran esposa real de Exacto. uno de los faraones más controvertidos de la historia egipcia,
que es Akenatón, o Amenofis IV, que es controvertido porque se le atribuye haber planteado la única reforma religiosa que planteaba un monoteísmo en Egipto. Exacto, sí. Recordemos que la religión egipcia era una religión politeísta que tenía incluso esas tríadas de un dios varón, una diosa mujer y un hijo, ¿no? Osiris, Isis, Horus, y cada ciudad tenía sus propias tríadas, y era un montón de dioses, y por eso cada clero tenía su propio dios del cual obtener ¿A quién? Sí, exacto. y de pronto, tanto Akenatón como Nefertiti lo que plantean es crear una ciudad nueva en medio del desierto, que es Amarna, y Amarna, exacto. o sea, crean como una capital nueva, como diciendo acá hay una Sí, refundación total de Egipto, y planteando esta idea de que hay un solo dios, que va a ser el dios Atón, el dios Sol, y que los otros van a quedar como en un segundo plano. Eso va a generar todo un montón de conflictos, pero lo interesante es que tanto a Akenatón como a Nefertiti, en las representaciones, en los templos, en Amarna y en otros lugares, aparecen, uno, con tamaños parecidos en las representaciones, como diciendo, no es que está el faraón allá arriba y la mujer del faraón así chiquita al lado, sino que se representan mutuamente, sí. como de alguna manera los dos que están co-gobernando en nombre de Atón. Y además es una de las pocas veces que en Egipto vemos una representación artística realista, porque uno ve a los faraones siempre con esa cosa, todos derechitos, grandotes, con unos hombros así Sí. gigantescos, con una cara simétrica, perfecta, eran como la expresión de la perfección. Y tanto las representaciones de Akenatón como las de Nefertiti son mucho más naturalistas, se los representan como con panza, con algún defecto físico. O sea, es como que intentan incluso hacer una especie de cambio estético, ¿sí? Con lo cual, ese fue como uno de los reinados más interesantes en cuanto a cambios que se produjeron, y Nefertiti fue una como de las protagonistas, digamos, de ese cambio, y es algo que no se conoce mucho. Sí, no se conoce mucho que ella no solo se casa cuando tiene solo 15 años, es una niña, también es muy reconocida por el pueblo, tuvo varios como títulos, nombres que le daban, ¿no? La dama de las mujeres, le decían, yo noté algunos, por ejemplo, la dama de dos tierras, señora de lo alto y de lo bajo Egipto. Como vos decís, ella junto a su esposo tuvieron esto del progreso, de querer hacer una nueva, construir una nueva ciudad, oponerse un poco a la religión que estaba para empezar con algo nuevo. Entonces eso también le trajo ser no solo una esposa y una mujer poderosa, sino también esto de que algunos enemigos, obviamente, por el cambio de religión, porque dice que tenía también, era guerrera, sabía muy bien, era, como dice acá, era amada y odiada a la vez, ¿no? Por los cambios que generó. Era austera y a la vez no, porque su vestimenta, por ejemplo, era de túnicas, era sencilla, pero le gustaban mucho las piedras, ¿no? Que se vieran piedras, cosas brillantes. Entonces, bueno, tenía una forma muy particular de manejarse como en pareja, ¿no? O sea, ella era una madre de varios hijos, tuvo 6 hijos, o sea, ocupaba todos los roles que tenía que ocupar y no dejaba así a la ligera lo que era de interés para el pueblo también, ¿no? O sea, y que para ella también. Sí, hay todo un tema que es justamente, uno, que hay fuentes que son complicadas, porque en esa época, o sea, no es como hoy que tenemos toda la información ahí Sí, dando vuelta, y estaba bastante claro que el viejo clero de Amón es un clero al que todas estas reformas no le cayeron simpáticas para nada, no, a y nos nadie. dejaron Sí. muchas fuentes diciendo que en realidad el reino de Akenatón fue un desastre, que, Mm. que se abandonó el tema de las conquistas, que hubo crisis económica. Bueno, probablemente algo de eso hubiera, porque de hecho cuando cayó, bueno, no se reconstruyó, o
ese tipo de estructura política, pero también uno puede dudar hasta qué punto, obviamente, los opositores tiraron en realidad toda una cuestión negativa y quizás no era tan así. Tal Pero sí cual. queda claro que había mucha oposición, justamente por todos estos cambios, más que nada religiosos y más que nada de la propia burocracia, ¿no? O sea, pasar y crear una ciudad nueva y crear toda una serie de funcionariado nuevo. Eso generó muchos roces con los que ya tenían el poder Sí. hasta ese momento. Y obviamente eso también repercutió. Un dato que tampoco mucha gente sabe es que quien va a ser el sucesor, ¿sí?, de esta pareja, que va a ser Tutankamón, porque era el que estaba detrás del clero de Atón, que era esta religión nueva que se intentaba fundar a través de Nefertiti. Justamente con el tiempo, evidentemente, hubo una serie de cambios políticos y le hicieron cambiar el nombre. No se va a llamar Tutankamón, sino Tutankamón, Sí. que va a ser un faraón que va a morir muy, muy jovencito, y que justamente cambia el nombre porque evidentemente ahí hay como un derrocamiento de los que estaban a favor de Atón y vuelve a gobernar el viejo clero de Amón. O sea, es justo el sucesor de esta Sí. dupla entre Akenatón y Nefertiti. O sea que todo ese juego de poderes como que está ahí Siempre, dando siempre hay vuelta. como, sí, hay una gran lucha de poderes, ¿no? Hay una, Claro, se trata de seguir el orden de lo que se toma, pero cada uno de ellos también tenían su propia ideología, ¿no? Y eso pesa cuando vos tenés un cargo o estás al mando de algo. Tu ideología es parte de vos y es imposible que la puedas refrenar. Y si tenés poder, generalmente vas a llevar a cabo muchas de las cosas que realmente querés hacer o crees que puede convenir al pueblo y a las generaciones, ¿no? Esto también estaba puesto en las cabezas creo, de ellos, ¿no? Para poder gobernar. Era parte creo que de todos es, ¿no? sí, sí, en todo caso lo interesante acá, teniendo en cuenta lo que estamos siguiendo nosotros, es que hay una mujer en el medio y en el centro, digamos, Claro, de estos cambios, y que obviamente eso también va a hacer que sea muy criticada. sí, Una cosa que estábamos conversando antes es que muchas veces a estas mujeres no solo se las va a criticar por este tema político, ideológico, etcétera, sino que se les van a añadir una serie de insultos o de malas sí, caracterizaciones, sí, solamente por sí. el hecho de ser mujeres y Solo decir, por el hecho de a ser ver, mujer, sí, exacto. sacaste el pie del plato y no tendrías que estar acá, y esto tendría que estar manejado por hombres. Eso Sí. como que también influye. Sí, minimizando un poco o sea, el cargo, el esfuerzo o lo que vos podés llegar a hacer, porque convengamos también, y creo que lo habíamos hablado muy poquito y lo vamos a seguir hablando, muchas de ellas están preparadas para gobernar, o sea, se las educó para ser Exacto. o consorte o regente o reina absoluta. Eran mujeres preparadas, eran mujeres que desde muy chiquititas se les hablaba de los futuros arreglos de reinados que iban a tener o dónde iban. Ellas nunca generalmente quedaban en su tierra, sino que partían a otras por conveniencia, por arreglos matrimoniales, y eran mujeres que estaban preparadas a lo mejor educacionalmente, pero a lo mejor no preparadas emocionalmente para tomar un reinado o toda una corte, acostumbrarse a una nueva corte. Pero sí tenían todo para hacerlo. Algunas lo han hecho, otras no, algunas se lo impidieron, pero sí pesaba mucho el hecho de ser mujer. Pesaba mucho, era muy pesado ser mujer en esas épocas para tomar el mando de todo un gobierno y todo un país, ¿no? Sí, me das pie porque justamente cuando vos decís, muchas de estas reinas tenían una gran preparación intelectual. Una de las cosas que me saltaba cuando iba haciendo una especie de comparación entre unas y otras es justamente, o sea, por ejemplo, que más de una de estas reinas estaba habilitada para hablar en muy distintos idiomas. Exacto, sí. Eso es Y me una da, característica. Sí. exacto, y me das pie para hablar de quizá la que es la reina de Egipto más famosa de la historia, quizá por las razones equivocadas, porque en realidad se vuelve famosa por la imagen que se crea de ella, que es Ujú. Cleopatra, ¿no? La Sí, famosa Cleopatra, que en sí. realidad pasa
a la historia como una especie de femme fatale, ¿no? O sea, siempre se la Sí, todo el representa mundo muy tiene ese, por eso vamos a bien. sacarla un poquito de ese No, rol y vamos a contar un poquito de quién es Cleopatra en realidad. Sí, sí. exactamente, o sea, por lo general, y expliquemos un poco también por qué se genera toda esta imagen que va a durar, hasta el día de hoy, ¿sí? Sí, De como la mujer que seduce a todos los hombres, ¿no? Porque es oriental, ¿no? Porque está inmersa en esa cosa egipcia que es como donde todo es claro, sensual, ¿no? como que provoca, viste, como que para la fantasía. Claro, Sí, sí, exactamente. sí. Y cuando uno se pone a trabajar en la historia de Cleopatra, que además, como dato de color, es la última faraona del Egipto faraónico, digamos, Ujú. eh, o sea, porque ese va a ser el cierre, o sea, cuando Cleopatra muere, Egipto es conquistado por el Imperio Romano y termina toda esa gran historia imperial egipcia clásica. Pero tenemos que decir que o sea, toda la última etapa, que es la etapa de los Ptolomeos o de los Lagias, como se los conoce, Ujú. en realidad era una etapa de la historia egipcia en donde los que gobernaban, o sea, la familia gobernante, no es una familia egipcia, sino que es una familia griega. O sea, son descendientes y parientes entrecruzados de los descendientes de Alejandro Magno, que era un general macedonio, Sí, griego, de los digamos, macedonios, sí, exacto, que sí. va, que va a conquistar, o sea, pero o sea, con toda la cultura griega por detrás, y que va a conquistar ese territorio, y como que a partir de ese momento hay como una grieta, digamos, cultural muy grande entre los gobernantes, que hablan en griego, que tienen todo ese contacto con ese mundo mediterráneo, y la población local egipcia, que tenía su propia tradición, y eso como que era una división bastante profunda que va a tener varios problemas políticos, ¿no? Por eso, una de las particularidades de Cleopatra es que no solo sabía hablar, como sabían muchos en esa época, griego, arameo, árabe, que era parte de este mundo mediterráneo, sino que una de las cosas que va a aprender, o sea, por supuesto, va a aprender a hablar en latín, por ejemplo, de hecho va a ser amante de Julio César, de Marco Antonio, que son generales romanos, sino Sí. que además la particularidad que tiene Cleopatra es que aprende egipcio. O sea, uno dice, uy, si es una reina egipcia, ya sabe egipcio. Sí, O sea, no. El no. lenguaje original era griego. Y o sea, como pocos faraones, aprende a hablar en egipcio, intentando conectarse un poco más con esa población egipcia de la que quiere, sobre la que quiere, Exacto. digamos, gobernar. Así que es una No, no, particularidad también. realmente ella era no solo lingüística, así, y era diplomática, y también era escritora. Ella tenía, hay unos extractos así escritos de ella, leí yo, médicos, ¿no? De algunos tipos de cosas que tenían que ver con la medicina, porque le interesaba, porque le preocupaba, y tenía esta particularidad, como vos decís, de poder, sabía que a través del lenguaje podía llegar. Si ella no hablaba el idioma adecuado con las personas adecuadas, era imposible poder tratar. Y eso es importante, porque si no te limita muchísimo. Y lo que no tenía era límites en ese sentido. Era una mujer que no tenía límites, que tenía que llegar o lo que tenía que hacer, lo hacía. Y es una gran característica de ella. Tal vez por eso también se la deja en la historia como una mujer tan fuerte, tan poderosa, tan, ¿no? Pero, y tan seductora, porque yo creo que la inteligencia es lo que seduce también, ¿no? El ser inteligente, si lo saben apreciar y lo pueden ver, eso también atrae mucho. Y creo que a lo mejor su gran conquista venía por ese lado, ¿no? Por lo preparada también que estaba, por su forma de manejo que tenía, ¿no? Después, bueno, tenía otros detalles también, pero bueno. Bueno, hay una historia muy conocida, o sea, muchas veces cuando los historiadores hablan de que se dedican a investigar cuestiones menores o cuestiones personales que no son importantes, hay quienes hablan de que eso, como una cosa despreciativa de la historia de la nariz de
Cleopatra, ¿no? Claro. Es como una frase hecha como diciendo, hay quien se preocupa por la nariz de Cleopatra, si hubiera sido más corta o más larga, otro hubiera sido el destino de Roma o Ah, de... sí, sí. Pero justamente en ese caso, lo que tenemos que saber es en qué contexto se está moviendo, porque, repito, o sea, primero, Cleopatra está metida dentro de una tradición en donde efectivamente hay casamiento entre hermanos, eso es algo que se ha planteado durante todo el Egipto ptolomeo, y entonces asume, o sea, siempre es corregente de alguien, ¿sí? Y va a ser corregente de dos de sus hermanos primero, y después va a ser corregente de su hijo. O sea, nunca es la gobernante absoluta, pero sin embargo es la que maneja sin duda el poder Sí. político. Ella es hija de Ptolomeo XII, que era un faraón que, reconociendo la crisis económica de Egipto, había estado muy subordinado a los romanos, ¿sí? Esos vínculos como de clientela, lo que hacían era que, por ejemplo, los egipcios le dieran regalos a los generales romanos, ¿no? Intentaran como ser un poco alcahuetes Sí. de Roma, que la veían como un poder que estaba en crecimiento. Sí, Cuando está Ptolomeo avanzando. muere, claro, cuando Ptolomeo muere, lo que van a terminar asumiendo sucesivamente van a ser Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, que son los dos hermanos de Cleopatra. Era cuando comienza toda su carrera política, es muy jovencita, y sus hermanos también. Pero lo que es interesante es que de alguna manera se los va sacando de encima, de una forma u otra, Sí. y va acumulando poder cada vez más, y lo que hace justamente es contactarse o conectarse con el poder romano para justamente tratar de preservar o ampliar lo que era el territorio del imperio egipcio, que ella misma como que lo veía en decadencia. Entonces la idea, más que nada, uno después puede decir hasta qué punto le gustaba a Julio César, Marco Antonio, pero eso ya es una No, pero cuestión necesitaba más alianzas. cara. Entonces, más allá de toda esta cosa romántica de que hace con Julio Sí, César, una especie de viaje por el Nilo, y van ahí en sí. Tarso con Marco Antonio, y con entonces, digo, hay una cuestión política que es aprovechar las guerras civiles que estaban dándose en la República Romana para tratar de aliarse con alguno de los bandos y obtener un rédito político de eso. Entonces, al primero con el que se encuentra va a ser justamente con Julio César, que venía de una guerra civil con Pompeyo, que era otro de los capos de la República, eran militares, gente que había conseguido mucho poder, y en un momento lo que hace justamente es, de hecho, su hermano lo que hace es matar a Pompeyo cuando viene escapando de una derrota con Julio César, y Cleopatra lo que hace es, o sea, cuando Julio César se entera de esto, queda como indignado, como diciendo, ¿cómo un egipcio vino a matar a Pompeyo, aunque era enemigo, era romano? Entonces, Julio César viene indignado a avanzar sobre Egipto, a pelearse con Ptolomeo, y de hecho, Cleopatra aprovecha esta entrada de Julio César y dice las crónicas o las leyendas que entra para ver a Julio César metida dentro de una alfombra, ¿no? Y que entonces cuando Sí. llega adentro se Y ahí desenrolla. la Es tiran una y ahí cuestión más de aparece. mito que otra cosa, creo, Sí, ¿no? pero forma parte de la leyenda de cómo planteabas vos, como que de alguna manera nada la frena a la hora de acceder a Sí, la no sabemos entrevista con... bien, pero, viste, puede ser posible también, porque nada, nada le impedía, o sea, el objetivo Claro, era y lo hacía, ¿no? pero vos pensás que Mm, siempre las referencias de Cleopatra son referencias que hacen los romanos, o sea, son todos cronistas romanos. claro, sí, Entonces, también, también. siempre Tenemos de alguna referencia, manera están sí, tirando algo como para decir, mirá que esta era, era así, era así, era no, medio no, bicha, ¿no? Esta sí, cosa del romano que ahora vamos a ver cuál es la imagen que se genera tanto en un caso como en el otro. Bueno, exacto. la cuestión es que o sea, Cleopatra tiene un hijo con Julio César, que los romanos van a llamar Cesarión, eh, y que va a ser su último corregente, y que también va a ser todo un tema, porque si era hija de Julio César, o sea, perdón, si era hijo de Julio César, también va a estar en danza el problema de quién va a ser el sucesor.
sea, cuando Julio César lo asesinan, el tema es que hay varios disputándose la herencia, y como que de alguna manera Cesarión es como uno de los Sí, candidatos. es un Y, peligro. claro, y para los romanos, ahí viene todo el tema de la imagen, ¿no? Para Mm. los romanos sus valores son el que son viriles y guerreros y republicanos, y que tienen fortaleza porque sus costumbres son puras, y tienen la imagen de que Oriente es esta cosa de pereza, de sexualidad, de que están todos ahí tirados Sí, en una litera, sí. comiendo uvas. O sea, Uy, este tipo, haciéndose pantalla. Sí, que pero son, qué ironía, porque ellos también tienen parte de eso, ¿no? O sea, obvio, es una imagen o sea, construida, ¿sí? claro, En donde ellos son los republicanos y los impolutos y los que tienen todas las virtudes, y los sí, orientales son claro, corruptos, en donde el sí, poder de una manera el concepto de los romanos es que el poder en Oriente te ablanda y te convierte en alguien que sí, no es capaz de tener iniciativa, sino que simplemente es que disfruta de los placeres, mientras que el romano es austero, ¿no? Eso sí, es un sí, mito eh, absoluto, pero sirve para construir la historia o la imagen de Cleopatra, ¿no? sí, sí. Como el Oriente que, o sea, que viene, que te conquista porque es sensual y qué sé yo, pero en donde los generales romanos caen bajo el hipnotismo de la Sí, oriental. ¿Por qué? Porque los orientales quieren destruir los valores y la cultura y la República Romana, que ya se estaba cayendo a pedazos por otra parte, sí, pero pero no importa. Nos queríamos salvar de cualquier manera y bueno, nos vino justo la excusa, como dirían, ¿no? Sí, pero y sí es para muy colmo, interesante. Mm, para colmo, justamente, no solo tiene un hijo con Julio César, sino que luego cuando César lo matan, ella se mantiene en la guerra entre unos y otros, al principio neutral, pero luego se entrevista con Marco Antonio. Marco Antonio es uno de los generales que estaban muy cerca de Julio César, era uno de los que se disputaba, digamos, esa sí, sucesión del liderazgo político de Julio César. El otro era Octavio, que va a ser Augusto, el primer emperador de Roma. Y ahí hay otra pica política. Entonces, Augusto, Octavio, asume esta idea de yo soy la república, la austeridad, qué sé yo, y Marco Antonio es el tipo que cayó seducido a los pies de la sensualidad oriental, y el tipo va a destruir al imperio. Entonces, ahí es cuando se da la mayor cantidad de propaganda, en donde los romanos insisten todo el tiempo o sea, porque es la propaganda de Octavio contra Marco Antonio, al punto de que ambos se dividen la república en partes, y la parte oriental es la que le queda a Marco Antonio. En sí. el momento se descubren unos documentos que no sé si son verdaderos o falsos, que se les conoce como las donaciones de Alejandría, donde supuestamente Marco Antonio le cede a Cleopatra y a sus hijos, porque él tuvo varios hijos también con Cleopatra, distintos pedazos del imperio. Entonces, claro, los romanos indignados como No, diciendo, ¿cómo? Regalando el imperio a el manos de imperio, sí, sí, sí. esta intrigante que nos quiere destruir. Entonces, ahí es como que se genera toda esta mitología alrededor de la Cleopatra, que en vez de ser simplemente una actora política Sí, importante, pasa a ser como simplemente una mujer que quiere corromper a los generales para quedarse con el imperio, ¿no? Esta cosa de sí, corrupción. Eh, por eso digo que es muy interesante ver cómo Cleopatra es como la última que intenta mantener y ampliar ese imperio que ya venía en decadencia, ¿sí? Y sí, también ver esto, que a veces uno puede tener un rey fantástico y muy inteligente, muy sagaz, pero cuando ya tu estructura económica, tu situación social se cae a pedazos, no puedes salvarlo con un gobernante fantástico, porque ya hay una serie de cuestiones en el fondo que te tiran abajo. O sea, mientras que quizá emperadores o reyes mediocres están en un momento de crecimiento y parecen fantásticos, a veces gente muy inteligente y muy capaz, sin embargo, no sí, puede. estuvo en la época, o sea, no en la época, sino en el momento equivocado, ¿no? En el momento no Claro, justo, porque exactamente. hablamos que anteriormente estaban en pleno auge de riqueza y donde hasta pudieron construirse ciudades, hacer esto, hacer lo otro,
y a ella le toca una época difícil donde sostener, Ujú. y el hecho de ser mujer, volvemos a ese tema, pesaba más todavía la cuestión de poder, bueno, los poderes del otro lado, los hombres la tomaron de esta forma y así desprestigiaron un poco su imagen, ¿no? Que quedó un poco también en la historia ese desprestigio y esa fantasía, como vos contabas hoy, de una mujer fácil, de una mujer que a costa de cualquier cosa hacía esto y lo otro, y era mucho más profundo lo que estaba pasando y por qué tanto querer hacer que las cosas funcionaran, ¿no? Entonces, sí, Sí, muy bueno, interesante. incluso esta asociación de la belleza con ese tema de la corrupción y de el Claro, o intentar sea, bueno, la manipularlo, belleza de la porque, mujer siempre fue tomada así, ¿no? Como algo, como un pecado, como algo corrupto. O claro, sea, o sea, mal visto. esta idea de que, o sea, no es que esta mujer simplemente fue lo suficientemente astuta para salir con estos dos Claro, generales, sino sí. que era tan linda Y que encima los era otros no tuvieron linda. más remedio que caer a sus pies. Cuando Claro, uno ve sí, las monedas o algunas de las representaciones de sí. Cleopatra, uno se da cuenta que tampoco era la belleza absoluta, tenía una nariz bastante complicada, pero sin embargo, evidentemente, este mito de la belleza como algo que te permite manipular y que eso hace a la mujer peligrosa, es algo que se manejó Claro. mucho tiempo en esa condición. Y para terminar con Cleopatra, ¿cómo murió Cleopatra? Yo creo que se suicidó, ¿no? Sí, Es lo que, pero es lo que está ¿cuál, con cuál es una. la, cuál es la versión? Sí, que se suicidó, están Sí, todos los cronistas de acuerdo, pero ¿cómo? se envenenó con una víbora, algo así, es lo que yo tengo. Claro. Bueno, Esa es la clásica, que es la que cuenta sí, Plutarco, que se envenenó con una sí, con una serpiente, serpiente, sí. con Pero un bueno, ácido, sí, una creo que serpiente. parte también de Pero, lo. pero tenemos tres versiones. La de Dion Casio, que dice que se suicidó con una aguja y pinchándose y cortándose las venas, y la de Estrabón, que dice que se suicidó con un ungüento venenoso. Así que, ¿cuál es la versión ¿Cuál concreta? No será lo la sabemos verdad? nunca. No sé si es más poético, pero quedó como que la mordió una, ¿entendés? Se hizo Claro. morder con Además, digo, una víbora venenosa y con eso, ¿no? Eh, pero sí, esta sí. imagen, Ujú. sí, esta imagen que se reproduce por pintores de todas las épocas hasta la actualidad, de Cleopatra suicidándose con una serpiente, Ujú. desnuda en una cama tirada, representando la sensualidad Claro, oriental, el mito oriental hasta el día de hoy. ¿Sí? claro. Y ahí quedó. Esta cosa Sí. de que Occidente es una cosa, Oriente es otra completamente diferente. Occidente es virtuoso, Oriente es depravado, es como pecaminoso y Claro, es porque hasta peligroso una porque muerte puede llevar de ahí. pecaminosa, ¿no? Hasta una muerte, porque ya el suicidio, vos viste que para las religiones y para algunas sociedades es un pecado, y esto ya lo marca como mucho más todavía, ¿no? Con una serpiente, y como decís, gráficamente desnuda. Es todos los pecados juntos, y queda ahí la imagen, otra vez desvirtuando tal vez la realidad de lo que fue y por qué lo hizo y lo tuvo que hacer o se vio obligada, ¿no? A hacerlo y terminar de esta forma. Exactamente. Pero bueno, Así que bien, bueno, muy bien, me encantó el Cleopatra. fíjate que ya a partir de ahí tenemos entonces estos estereotipos que van Mm, surgiendo de mujeres que en el momento de tener que hacerse del poder no dudan en hacerlo, pero ya son vistas por la opinión pública o por la élite de esa época como algo que no debería ser así, ¿m? Y exacto, que debería ser reemplazada por hombres. Igual, siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? O sea, a veces son mujeres que toman mucho poder, pero que siempre están como peleando para, o sea, por ejemplo, colocar a los hijos, o, no, porque una de ah, las peleas de Cleopatra es que sus hijos terminen ocupando puestos o cargos, o sea, de alguna manera no terminan de cuestionar ese poder masculino, ¿m? Sino exacto. que asumen el poder con lo que viene, pero de alguna manera siempre están metidas dentro de ese sistema patriarcal del que no Exacto. puede Queriendo zafarse. colocar al indicado o al que ellas consideran, pero sí, ese es un buen punto también, ¿no? Ese es un buen punto.
Y hablando de gente o de reinas que quieren siempre colocar a sus hijos en distintos puestitos o casarlas, Sí. era como uno de los elementos clásicos, o sea, casar al hijo o a la hija para meterse dentro del concierto de reyes de la época. Una de las reinas que yo te marqué, que es una de las más interesantes pero poco conocidas de la Edad Media, es Leonor de Aquitania. Es una reina medieval del siglo XII, o sea, estamos en plena Edad Media, la transición de la alta a la baja Edad Media, y Leonor, es todo un personaje por distintos motivos, ¿no? Nunca deja, como decía Buscando recién, los de machetes yo. Como quien diría, estoy buscando los machetes, digo, de ellos. Yo buscá. la Sí, tengo, porque no, yo vos seguí. pasé por alto un par porque si no, No, sí, sí, no no, llegamos no más. llegamos más. Ay, es que son tan interesantes todas. Si no, hacemos después una versión No, 2 o hacemos hacemos después de las que nos segundo faltan, lápiz. obviamente. Obviamente. Sí, acá la tengo, la encontré. Encontraste bien, bien, bien. Digo, porque el caso de Leonor es interesante porque, primero que está en una época en donde todavía no se formaron las monarquías nacionales como las conocemos hoy, ¿no? Hoy uno dice Francia, Inglaterra, España. Bueno, en Sí. esa Edad Media o sea, nada está armado, no están armados los estados nacionales, y lo que hay es condados, ducados, algún rey por ahí, pero que gobierna sobre un lugar chiquito, que no tiene poder sobre el resto del territorio. O sea, está como todo por armarse, ¿no? Sí. Hay algunos reyes, y justamente lo que se da es este tipo de casamientos cruzados, o sea, todo el tiempo entre distintos nobles de distintos lugares, que justamente eso después va a dar origen a todo un tema de política dinástica, porque es, vos eras el hijo de este, entonces vos eras el heredero, Claro. y no, pero me correspondía a mí, porque en realidad vos sos el hermano mayor del otro. O sea, esta cuestión de casar siempre a las personas para tratar de que los descendientes tengan un territorio más grande o puedan quedarse con el territorio del de al Sí. lado, está todo el tiempo dando vuelta. Y en el caso de Leonor, que es muy puntual por varios motivos, en realidad nace a partir de esta política de casar a las personas y a las mujeres con distintos reyes de distintas partes, ¿no? En el caso de Leonor, va a estar casada con dos de los reyes, de los que van a Dos ser las dos reyes, sí. naciones más importantes de Europa posteriores, que son el rey de Francia, que va a ser Luis VII, Sí. y cuando después se divorcian, un escándalo importante, va a casarse con Enrique de Inglaterra, ¿sí? Con Enrique II. O sea, está acá, o sea, es la mujer de dos de los reyes más conocidos de la cristiandad en esa época, y con los dos se termina a las trompadas. Eso también es una cosa que es interesante. Sí. Porque con Luis, o sea, no solo va y lo acompaña a la cruzada, o sea, pensemos que esta es la época de las cruzadas, que eran estas expediciones que hacían los reinos cristianos para recuperar supuestamente el Santo Sepulcro en Tierra Santa y se peleaban con los musulmanes, y cada tanto hacían grandes expediciones. Sí, En esta una segunda pérdida de cruzada, dinero los ha llevado a la bancarrota, estas cruzadas. claro, porque, o sea, la ambición era, bueno, yo Sí, voy y me quedo en una parte de Tierra Santa. De hecho, se fundaron varios reinos en esa zona, pero el tema es que finalmente eso se perdió todo y las cruzadas terminaron siendo un fracaso sí. en cuanto a lo político, pero fueron un gran éxito después en cuanto a lo comercial y a la interconexión entre los Sí, bueno, musulmanes sí, fue y para cristianos. provecho de muchos también después, ¿no? Claro, eso como que se tiene consecuencias Mm, contradictorias. Pero bueno, sí. esta segunda cruzada fue la primera cruzada que se hizo dirigida por reyes, porque la primera es una en donde van nobles de segundo rango, ¿sí? Sí. Pero como tiene éxito, esa consigue recuperar Tierra Santa, ya en la segunda van los reyes y dicen, bueno, No, acá vamos podemos nosotros, hacer dijeron. territorio. Ahora vamos nosotros. Sí. Exacto. Y de hecho, Luis de Francia va con sus huestes y lo acompaña Leonor, que no era algo tan inhabitual en esa época, porque muchas mujeres iban como diciendo, bueno, yo te acompaño porque si no, vos salís con 800 mujeres y me dejaste sola en el medio Pues eso solía pasar. Pero lo que es interesante es que en el
trayecto se empieza a pelear con Luis. A ella se le achacan amoríos con varias personas, entre ellas Raimundo de Poitiers, que es uno de los que la andaba Con, rondando. sí, y Y, un rumor de un tío, o sea, los rumores empiezan a correr, sí. claro, entonces, bueno, empiezan a este, agriarse, digamos, las relaciones con Luis, al punto de que cuando vuelven, eh, Leonor consigue que el Papa le anule el matrimonio. ¿Sí? O sea, empiezan a buscar una serie de soluciones legales, planteando que como el parentesco entre ella y Luis era de menos de no sé cuántos grados, entonces que el Papa le habilitara para que los considerara que eran parientes, entonces anulara el matrimonio. Sí. O sea, es una mujer que empezó a presionar al papado para que consiguiera el divorcio y lo consigue. O sea, ya eso es, ¿no? Como diciendo, bueno, esta mujer no Sí, está es de armas subiendo tomar, porque en esa época lograr estas separaciones era algo wow, ahí había un gran conflicto, y claro. aparte que estaba muy mal visto, pero muy mal visto. Pero lo logra, como vos decís, lo logra. Y por si fuera poco, cuando después se vuelve a casar con Enrique, que esto es Sí. peor todavía, porque en el primero, supongamos que bueno, se peleó y se consiguió un divorcio que todavía quizá en esa época quizá era más factible que en épocas posteriores. Cuando se casa con Enrique, no solo se pelea con Enrique, sino que instiga a la rebelión de los hijos para que sus tres hijos hagan una sublevación armada contra Enrique, a tal punto que cuando se descubre todo esto, la meten presa en un castillo durante 15 años. Sí. La O sea, encarcelan por traición y bueno, y ahí muere, ¿no? O sea, grande ya, grande. no, ella es liberada cuando Enrique muere, Sí, porque le sobrevive, pero sigue, ¿sí? O sea, por ejemplo, una de las cosas que va a hacer, de hecho, Leonor es la madre de uno de los reyes más conocidos de la historia de Inglaterra, que es Ricardo Corazón de León, y en un momento cuando a Ricardo lo toman prisionero, cuando está volviendo de la Tercera Cruzada, en Alemania y piden un rescate, ella se encarga de movilizar para conseguir el rescate y pagarle el rescate a los secuestradores para que liberen a Ricardo. O sí, sea, es una mujer que está todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo dando vueltas. Incluso ya a los 80 años se cruza los Pirineos, va a España para elegir entre las nietas a la que va a ser la esposa de Luis VIII. O sea, está todo el sí. tiempo influyendo. Y quizá una de las cosas más interesantes para lo que es la historia de las mujeres es que en su corte no solo hace algo que van a hacer varias reinas posteriormente, que es este tema de traer artistas y convertirse de alguna manera en financista de intelectuales, literatos, sino que en esa época una de las innovaciones era que traían trovadores a la corte, o sea, gente que empezaba a recitar y a Y a cantar. cantar. Ujú. Tu abuelo, que era Guillermo, que le decían Guillermo el trovador, fue como el que empezó a crear este movimiento de los trovadores y ella va a ser una de las continuadoras. Y una cosa que me resultó interesante, que no la sabía, es que va a empezar a crear dentro de la corte lo que se conoce como los tribunales de amor. Ah, Esos tribunales son como, yo lo comparé como, ¿viste esos programas que hacen como el tipo de la doctora Polo en los Estados Unidos, que va gente y que dice, bueno, sí, yo tengo tal problema y tal otro? Bueno, era como que hacían como tribunales para que esposos y esposas como que tuvieran sus alegatos y sus quejas cuando tenían problemas amorosos, y sí. entonces hacían como una especie de juicio para ver quién tenía razón, ¿no? Entonces, a partir de eso, imagínate que esto estamos hablando en el siglo XII, va a ser acusada de libertina, que va a No, me traer imagino. relaciones sexuales tremendas. Bueno, pero hablaba un poco de cómo era ella, porque viste que también era una mujer de armas tomar, se peleó con el marido y se separó y dijo yo de este me separo, buscó al Papa, ¿quién es el que tiene el poder para separarme? Allá voy,
lo hizo, o sea, y después hizo traición, porque de alguna manera hizo traición con el otro, o sea, esto habla muy de ella, o sea, habla muy como que si ella pensaba así, por eso hoy decíamos, ¿no? Tu ideología, tu forma de ser, tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones, las vas a llevar, de alguna manera van a florecer o van a aparecer en el reinado que estés, en el cargo que te toque, porque tiene que ver mucho con uno, ¿no? Uno no puede dejar de ser quien es. Y esto que me contaste, este detalle, es interesante porque es como que le daba la oportunidad a otros, a otras, y bueno, a ver, si no les gusta, a ver, hagamos esto y vamos a dividir la situación, ¿no? Qué loco, qué situación, ¿no? Eh, Interesante por un lado Y también. también hay que empezar a pensar cómo también uno va viendo incluso que en las reinas que se van sucediendo, empieza a darse este tema que está muy vinculado con los cambios sociales que se empiezan a dar a partir de la Edad Media, que como que empiezan a permitir esto, ¿no? Exacto. Este empezar a criticar a la dominación masculina, o sea, primero muy lentamente. De hecho, Cristina de Pizán, que es una de las primeras pioneras, de alguna manera, algunos la consideran como la pionera del feminismo en el siglo XIV, XV, es como la primera que empieza a decir, ¿y por qué los hombres tienen el poder? ¿Y por qué las mujeres no? O sea, es como que ya hay una época de cambios sociales que están poniendo las primeras semillitas de lo que después va a ser la historia del feminismo, que eso podríamos también conversarlo en alguna charla posterior, porque eso también es muy interesante, cómo eso va cambiando y va transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, digo, al principio como que estas mujeres prácticamente lo único que hacen es como estar a los codazos con el resto de los hombres para ver si pueden tomar una porción del poder, ¿no? Esto es como lo primero que empiezan. Y después uno va viendo en las reinas posteriores cómo empiezan a plantear algunos otros cambios, ¿no? Muy lentamente, que al principio tengamos en cuenta esto, o sea, esto para todas las reinas de las que hablemos acá, son parte de las clases dominantes, o sea, no es la situación de las mujeres comunes y Claro, sí, corrientes, estamos no hablando son con la mujeres mujer que tenían campesina. derechos por realeza, por dinastía y también algunos privilegios y que estaban en eso, puesta en cortes, o sea, no era la mujer común y corriente Que por eso que podían podía. desafiar a los hombres de la manera en la que pudieron Exacto. haberlo Sí, hecho. sí, sí, sí. Este, y pese a que tuvieron sus grandes problemas, se estaba haciendo este raconto general y digo, ¿cuántas reinas presas, no? Oh, Acá está muchas. nosotros, Terminaban Leonor, detenidas, o sea, lo que sería hoy una detención, a la encarceladas, o propia sea, Elizabeth, Ana Bolena, María Estuardo, todas las que sí, tenemos, muchas tenemos. pasaron presas. Perdían la cabeza, o sea, eran Claro, bueno, y, ejecutadas. y decapitadas también. Eso también hay un par No de historias solo interesantes. que te metían en una torre ahí, en el abandono, Ah, muy bien cuidadas unas, algunas no bien cuidadas, ¿viste? Pero algunas perdían la vida, o sea, también eran juzgadas y siempre se les pedía la cabeza, era como pedirle la cabeza, ¿no? Eh, claro, que era algo bastante habitual y también para Era, los varones en esa época. claro, era Pero, de la época, ¿no? Sí. pero sí, claro, digo porque yo estaba, o sea, justo cuando estaba rearmando un poco toda la línea de tiempo, hacía esta conexión entre María Estuardo, que era, en todo caso hablamos un poquito, y María Antonieta, ¿no? Las dos decapitadas, Las dos pero decapitadas. una con 3 hachazos, o sea, tuvieron que darle 3 hachazos para cortarle la cabeza. Entonces, claro, uno se explica después por qué inventan la guillotina, que es la que le va a cortar la cabeza a María Antonieta, porque era como una forma industrial y simple y Ah, era económica de cortar la claro, cabeza. era un corte, o sea, seguro. Claro, era la producción manufacturera de lo que antes era depender de lo que eran los verdugos que si le erraban al hachazo, literalmente te cortaban cualquier otra cosa, Sí, ¿no? Y menos qué la cabeza. espanto, qué sufrimiento, qué horror, ¿no? Claro, Sí, uno solo pensar exactamente. 3 hachazos, ya ahí nos está dando la pauta que el hachazo fue el primero para un lado, el segundo para otro, y el tercero tal vez fue el clave, ¿no? Sí, y habla un Tal poco cual. también de la modernidad, ¿no? Se nos vamos modernizando también en esa área, o sea, vamos Claro, buscando, ¿no?
de alguna No dejamos manera, de cortar cabezas, pero vamos, no, vamos a no, buscar la forma que sea efectiva, pero ¿no? con una forma tecnológica Bien. más avanzada. Esto Sí, sí, no, la verdad, terrible. Son épocas realmente terribles, terribles. Bueno, María Estuardo, si hablamos así un poquitito de ella, sí. reina de Escocia, ¿no? Ujú. Sí, yo ahí estaba como haciendo, ahora se me representó esta Mm, comparación de algunos momentos de la historia en donde las que pelearon por el poder fueron dos mujeres, o dos reinas entre sí. Y hay dos casos, uno quizá lo pasamos muy rapidito, pero es una situación parecida, que es el caso que se da entre Isabel la Católica, ¿m? Que era hija de Juan II, y tenía varios hermanos que eran también candidatos al trono, mm. y otra reina que se la conoció como Juana la Beltraneja, que era hija de uno de sus hermanos, ¿no? Y como que las dos se empezaron a poner como al frente de los dos bandos de la nobleza que se mataban unos con otros para ver quién la metía como Sí. reina a quién. Entonces como que estaba Isabel por un lado y Juana por el otro, y todos los hombres de un lado y del otro defendiendo las candidaturas de dos Claro, mujeres, ¿no? de las mujeres, Claro, ¿no? A ver o sea, quién llega. Mm. esa guerra civil que se da dentro del reino de Castilla, en realidad terminó dirimiéndose entre dos mujeres, ¿no? Y en el caso de eh, María Estuardo, cuya gran rival fue Elizabeth, Isabel I de Inglaterra, también aparecen dos figuras de dos mujeres con una personalidad muy fuerte, ¿no? Y que de alguna manera personifican ya como dos grandes comunidades europeas, porque María Estuardo era hipercatólica, ¿no? Era como la dama que defendía el catolicismo y se había aliado con todos los reinos católicos que podías conocer en Sí. esa época, contra Elizabeth, que justamente es la expresión de la reforma protestante y de haber roto con Roma. De hecho, su padre, que era Enrique VIII, fue el que arma la primera ruptura y ella es la que termina de armar la nueva iglesia anglicana. Sí. O sea, ella misma es la jefa, digamos, de la iglesia, rompiendo con el Papa. Entonces, son como la expresión europea de estos dos grandes sectores, o sea, muchos de los protestantes sosteniendo la figura de Isabel y muchos de los católicos sosteniendo la figura de María Estuardo, ¿no? Exacto. Una reina de Escocia, la otra reina de Inglaterra, y las dos metidas dentro de una pelea política que en este caso termina con la muerte de una de ellas, pero Con, que ujú. va como que las excede a ambas, ¿no? Es como Sí. Aparte vienen con una- creo que ellas eran parientes, ¿no? No sé si eran primas, Sí, sí. si eran, Eh, ¿no? eh, Tenían un parentesco. María Estuardo es nieta de una hermana de Enrique VIII. Está. Y Isabel es la hija de Enrique VIII. O sea, hay un Sí. parentesco ahí De Enrique de. VIII y de Ana Bolena, si no me equivoco. Claro, bueno, ahí, Entonces, ahí viste, tenemos venía otra con una dinastía. genética, te digo, también muy importante. Todo eso tiene mucho que ver también, la historia que venía barajando, su historia anterior, su nacimiento, sus derechos, ¿no? Y bueno, mujeres sí que realmente lucharon por el poder, a tal Sí, grado, de bueno, hecho, pierden el control y una de ellas, obviamente, bueno, una de ellas es la que es ejecutada, ¿no? De hecho, ahí es muy curioso cuando vos me decís esto de Isabel, que es hija de Ana Bolena. Digo, ahí, o sea, son todas mujeres que están influyendo directamente sobre la política religiosa de lo que es el reino de Inglaterra. ¿Por qué? Porque, como todos saben, Enrique VIII se casó 6 veces, Sí, pero dos de estas mujeres fueron Catalina de Aragón, que va a ser la madre de María Tudor, sí, las dos hipercatólicas, o sea, la hija fue un calco de la madre sí, defendiendo a rajatabla, quemando en la hoguera todo lo que estaban en contra de los sí, católicos, y sí, Elizabeth, que es hija de Ana Bolena, que es la primera de las mujeres de Enrique que está fogoneando todo el tiempo que hay que romper con Roma. De hecho, es una de las causas por las cuales Enrique rompe con Roma, porque Roma no le autorizaba su divorcio para casarse con él. Entonces, o sea, ella es una de las que introduce todo el culto calvinista dentro de la corte inglesa.
Isabel justamente va a pasar a ser luego defensora de la reforma. Pero lo que es interesante es que Elizabeth dice, bueno, pero nos estamos matando unos con otros, o sea, hay una serie de guerras y de represiones muy violentas entre ambos bandos, y lo que intenta es como de alguna manera reorganizar una iglesia anglicana que no sea tan radical como la calvinista, pero que tampoco sea católica, y tratar de decir, bueno, a ver, cambiemos un poco, reprimimos a los que son los extremos y tratamos de armar una iglesia de Inglaterra para consolidar el reino, que fue siempre lo que tuvo en mente de Isabel, ¿no? Sí. La idea de Isabel era mantener y consolidar ese reino, y quizás esa sea una de las razones por las cuales no se casa nunca, es conocida como The La Virgin reina Queen, la virgen, reina ¿no? virgen. Sí, Y bueno, si bien ahí hay muchas hipótesis de distinto sabor, una de las hipótesis es que, o sea, ella no quiere casarse porque sabe que tener un rey consorte implicaría tener que compartir un que cierto poder compartir su, sí, que no lo pretendía. De hecho, es una persona que tuvo varios amantes, ¿sí? El conde de Leicester, el conde de Essex, hay varios hombres que están ahí dando vueltas todo el tiempo, pero nunca se casa. Y eso hace que, de alguna manera, ella siga manteniendo ese control único en su persona del conjunto del reino de Inglaterra. Y la pelea con María Estuardo tiene que ver con que, de alguna manera, María también se postula como candidata al trono de Inglaterra, justamente por ser nieta de la hermana del padre. Entonces, aparece como una amenaza por partida doble, o sea, la que le puede quitar el trono, y por otro lado, la que sí. amenaza a su religión, porque es ultracatólica. Entonces, María, que también es una persona bastante fuerte, digamos, dentro del contexto de esa época, primero se casa con Francisco II de Francia en un matrimonio que no tiene mucha importancia, pero luego vuelve a Escocia, que es su tierra natal. Tiene una relación complicada con lo que son las clases dominantes de Escocia, que muchas eran ya protestantes, eran presbiterianas. Entonces hay como una tirantez, porque ella es ultracatólica y muchos ya habían adoptado la reforma, pero como que se los consigue más o menos ganar, hasta que surgen un par de escándalos que la terminan de eyectar del Sí. trono. El escándalo más importante es que, bueno, ella se casa con un católico, un noble católico, ¿sí? Con Lord Darnley, que al principio como que se le van bien, qué sé yo, pero luego empieza a haber desavenencias, él pretende tomar la corona él solo, ¿sí? Se dice que ella también había tenido un amante, que había tenido un hijo con un amante, que estaba ahí en la corte, bueno, se terminan peleando, y en un momento, cuando Darley está en su casa, enfermo, ella aparentemente va a atenderlo. Una noche una explosión en la casa, el tipo parece ahorcado más lejos, nadie sabe quién lo mató, nadie sabe qué Claro, pasó, sí. pero al toque ella va y se casa con el rito protestante, con otro que era uno de sus allegados, que Sí. se llamaba Boswell. Entonces, claro, muchos empiezan a decir, ¿quién lo mató a Claro, ¿qué este hombre? pasó? O Y casualidad, le van a bueno, echar se la, murió y ya tenía con quién. O sea, claro, sí. y le van a echar la culpa a María. Entonces, ya incluso los nobles católicos, los protestantes que Mm, ya no la podían ni ver desde antes, arman una gran sublevación y la terminan tirando fuera del trono. O sea, es una cuestión menor, digamos, la que termina sí. expulsándola. Y con tan mala puntería, digamos, que María va, cuando escapa de esta situación, va a pedirle ayuda a Isabel, como Mm, diciendo, bueno, a ver, yo vengo acá para ver si me pueden asilar, digamos. Bueno, el tema es que, claro, cuando Isabel se encuentra con eso, si bien o sea, siempre pareció que no la quiso matar desde un principio, o sea, como que estuvo muchos años y siempre estaban sí. planteadas las pruebas de que si la mató, de que si no la mató, que si había cartas en un cofre que decían que ella le mandaba cartas de amor a este Boswell. Bueno, hay toda una serie de intrigas, pero Isabel como que da largas al asunto, pero la mantiene presa. O Sí. sea, eh,
María está largos años presa, otra más de las presas apresadas ahí dando vueltas, y desde la prisión es como que es el centro de todas las conspiraciones. Hay una rebelión que se da en el norte de Inglaterra que quiere proclamar la reina, hay una serie de intentos de atentado contra Isabel que la quieren matar y todos empiezan a echarle la culpa a que están conectados con María, con Estuardo, hasta que, bueno, finalmente en una de esas conspiraciones, que se conoce como la conspiración de Babington, finalmente encuentran como una situación en donde Isabel dice, bueno, esto no da para más, y termina decidiendo la ejecución como ciudadana inglesa, porque no la podían juzgar como reina porque era como un par, entonces la Sí. terminan como degradando a ser ciudadana inglesa y la condenan a cortarle la cabeza, ¿no? Cabeza. Pero es como que María, desde la prisión, era como la que, de alguna manera, a través de cartas, manipulaba toda la oposición católica y era como un cierto miedito que le generaba Sí, Isabel y eso es lo que era como, viste, finalmente. era como una abejita que andaba pinchando por todos lados, Claro, dejando el aguijón, y si se llegaba a prender o si algo llegaba a pasar, estaba en peligro. Entonces Isabel y dijo, bueno, no, hasta acá y llegamos. también, y también es como un chivo expiatorio, ¿no? O sea, todos Sí, los problemas bueno, que surgen, también vamos a se echarle los la achacamos a culpa esta. a María Estuardo, que está ahí encerrada, pero algo está haciendo ahí adentro, ¿no? Exacto. Así Una que vez más sí, es como utilizar, o sea que eso es lo que de hecho le pasa a la sí, propia María Antonieta, ¿no? Es una mujer que en política no interviene para nada, o sea, no tiene la más pálida idea, pero sin embargo le no. chacan todo en medio Todo de la y no le ejecución de queda otra que Babington. entregar la cabeza y decir, acá estoy. Claro, está mal ubicada en un mal momento y en una mala Sí, sí, no, situación. no tuvo Y es ni como que, tiempo de pensar en qué había no, hecho de mal, ¿no? Pero mira, Hernán, estamos, maravillosa esta charla y todo, pero viste que el tiempo es el tiempo tirano. pasa, volás. Y nos quedaron un montón de reinas, pero que lo vamos a hacer una segunda parte con Hernán. Pero cabe destacar que estábamos hablando de mujeres poderosas, no solo por linaje, por derecho, por estar en el lugar que tenían que estar, porque nacieron en este lugar. Algunas les llegó el reinado de la nada, otras lo forjaron, lo defendieron, otras lo ignoraron. Eh, pero en definitiva, mujeres que cambiaron la historia, que modificaron la historia, que demostraron que tenían muchas de ellas la capacidad para llevar adelante un reinado, y también mujeres que a su vez también tenían otros roles que cumplir, como el de ser esposas, como el de ser madres, el ser educadoras, el prepararse. Entonces, había mucha carga también dentro de estas mujeres, encima de estas mujeres, aparte de tener que gobernar y tomar decisiones políticas y acompañar, dependiendo del momento que les tocaba, si ser regente, si ser consorte o ser una reina absoluta, ¿no? Así que bueno, Hernán, muchísimas gracias por este momento histórico que me encantó. Hemos contado algunas cosas, has contado vos unas cosas que tal vez no conocíamos o no conoce la mayoría, que son tan interesantes, y sacar un poquito a veces también lo que leemos y que queda como algo que es así y esto pasó, y así siempre la están figurando a ciertas reinas o mujeres en la historia. Te doy tu espacio para que te despidas y para que nos digas algo más que quieras contarnos. Dale. Yo, mira, por ahora, si bien tenemos un segundo capítulo pendiente, yo quiero marcar dos cosas que me parece que son importantes cuando analizamos este tipo de figuras. Una, que pese a todo, las circunstancias históricas muchas veces fueron más pesadas que la propia actitud de muchas reinas. O sea, yo creo, con una mano en el corazón, que la historia la cambiaron un poco por ser mujeres que estuvieran ahí y que muchas intentaron cambiar, pero algunas cosas, otras intentaron cambiar solamente rasgos menores y la historia siguió siendo como era antes. Pero por otro lado, y esta es la contracara, sí, lo que creo que demuestran las historias de estas mujeres poderosas, o sea, de estas mujeres que ya formaban parte de la clase dominante, es que efectivamente las mujeres podían hacerse cargo de la misma manera que los hombres de cuestiones que parecía que no estaban
hechas para eso, ¿no? De alguna manera vienen a demostrar esas reinas que podían hacerse cargo de ejércitos, que podían hacerse cargo de la administración, que podían dirigir, que podían crear escuelas, que podían dirigir intrigas, matar a los rivales, o sea, de la misma manera que los hombres. O sea, que no había un estereotipo de género que uno dijera, no, las mujeres son así, son dóciles, sumisas, tienen que hacer eso, tienen que hacer lo otro, sino que empiezan a demostrar a partir de esa práctica histórica que no hay esa división natural, sino que es una división social. Y como que son las excepciones que confirman que el patriarcado siguió existiendo, pero que de alguna manera se empezaba a ver algunas fisuras, y a partir de esas fisuras se empezó a demostrar que las mujeres podían hacer cualquier otra cosa, independientemente de su sexo o de su género. Entonces, esto, cuando vemos incluso algunas de las otras reinas que tenemos por delante, se va a ver incluso más claramente. Cuando más vamos avanzando hacia la modernidad, nos encontramos con reinas que más cambios provocan o que tienen que adaptarse a esos cambios y que lo han hecho perfectamente. O sea, no han tenido ningún problema en poder sumarse a esos cambios. Así que eso nos va a quedar pendiente, pero creo que esas son las dos conclusiones más importantes que me parece que podemos sacar de este recorrido histórico. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado tanto, lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Espero que te hayas sentido cómodo, que, total, bueno, nos queda mucho material todavía con Hernán. Me puse a estudiar, así que hay mucho todavía por leer y ver. Pero bueno, los invitamos entonces a que nos acompañen en este programa, a que disfruten, a que investiguen, a que nos escriban, a que nos cuenten qué les pareció, y si hay algo en especial que quieran que hablemos de la historia, acá estamos nosotros. Para eso tenemos nuestro amigo Hernán, que está preparado para contarnos de la historia. Así que les dejamos un fuerte abrazo, un beso, estén donde estés, a la hora que estés y donde nos estés mirando. Muchísimas gracias. Bye bye. Un saludo para todos y para todas, y para vos, Ana María, en especial. Gracias, muchísimas gracias.